Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo por acá Raúl Hinojosa y en esta ocasión vamos a estudiar el último capítulo del libro de Esther, el capítulo 10. Correcto, pues vamos a ver, en resumen y ya viendo lo que nos deja este libro de Esther, vemos que hay varias enseñanzas muy importantes. La primera de ellas es Esther como hija. Esther como hija, la enseñanza que tenemos aquí es de obediencia, de estar sujeta a su autoridad, a sus padres. En este caso, Esther, pues tuvo la situación de que quedó huérfana de padre, pero a pesar de eso, ella permaneció obediente. Mardoqueo, que es su papá adoptivo, la enseñaba, la educaba y le transmitía todos aquellos principios y preceptos eh, de estar bien delante de Dios y de obedecer a sus padres, y Esther permanece así. ¿Y cuál fue el resultado, cuál fue el fruto de esa obediencia? Esther no se desespera, no, a pesar de que es cautiva, que está en un país que no es el suyo, con costumbres que no son las suyas, ella no se desespera, ella permanece obediente y entonces es llevada a la corte del rey para posteriormente, pues, ser la esposa del rey, ¿no? Entonces esa es la primera enseñanza, que como hijos debemos ser obedientes y que va a haber una, pues una retribución, una recompensa a esa obediencia. Incluso en la palabra de Dios se menciona que honremos a nuestro padre y nuestra madre y para que nos vaya bien y tengamos larga vida en esta tierra. Entonces se cumple esa promesa. Ujú. La segunda enseñanza es la de Mardoqueo. Mardoqueo, a pesar de igualmente estar cautivo, estar en un país que no es el suyo, él permanece fiel, adorando a Dios y únicamente a Dios. Y no eh, toma la costumbre, ¿no? Lo que vemos en el libro de Romanos y lo que vemos en la enseñanza de que no debemos de hacernos a las ideologías o las formas de pensar o las corrientes que nos rodean, sino que debemos de permanecer fieles. Entonces Mardoqueo permanece fiel y a pesar de que se emite un edicto para que se adore al rey, algo muy parecido a lo que sucede en el libro de Daniel, Mardoqueo permanece fiel. Y entonces esa fidelidad es recompensada. Vemos cómo Mardoqueo también, al ser constante, al ser una persona que está siempre, eh, pues, vigilante, al ser una persona también muy prudente y siempre estar, bajo la autoridad de Dios, logra detectar una conspiración contra el rey y le avisa al rey a través de Esther y se investiga esta conspiración y se comprueba que sí es real y entonces le salva prácticamente la vida al rey. Pero no es recompensado Mardoqueo en ese momento. Esa es otra enseñanza, la paciencia, saber esperar la recompensa y lo que Dios tiene para nosotros. Mardoqueo no se desespera. Mardoqueo, a pesar de que le salva la vida al rey, pues no recibe una recompensa en ese momento, pero queda ahí y él no se revela, no dice, oye Dios, ¿por qué no me recompensaste? Ni siquiera al rey le dice eso, no le reclama, sino que permanece fiel, permanece constante. Ujú. Y luego vemos otra enseñanza, que es la de Esther como esposa. Vemos la diferencia, ¿no? La primera esposa que tiene el rey la manda a llamar y ella no obedece. Y entonces es por eso que la quita de reina y ahora la reina es Esther y Esther sí encuentra gracia delante de los ojos del rey, pero en base a qué? A ese testimonio
de mantener las enseñanzas que le habían dado, ¿no? De que ella tenía que ser una esposa, pues que fuera una esposa que estuviera sujeta a su marido tal como lo dice la palabra de Dios, y ella permanece fiel en eso. Y entonces se gana el respeto del rey, se gana el favor del rey, lo que le ayuda a la última parte. La última parte que vemos en el libro de Esther es cómo el enemigo, a través de esta persona que es Amán, que era una persona muy cercana al rey, él pues odiaba a los judíos, odiaba al pueblo de Dios, algo que hemos visto en repetidas ocasiones dentro de la historia del pueblo judío, que siempre el enemigo ha tratado de destruirlos. En esta ocasión estuvo a punto porque Amán logra, logra que el rey emite un edicto para matar a los judíos. Y ese edicto incluso se manda a todas las ciudades y ya está a punto de llevarse a cabo cuando eh, el rey se acuerda de lo que hizo Mardoqueo por él y dice, oye, pues yo no le he dado ninguna recompensa a Mardoqueo por lo que hizo por mí, por haberme avisado de pues, pues de eso que querían hacer contra mí, ¿no? Y entonces le recompensa a Mardoqueo y Mardoqueo pide a través de Esther que quiten esa orden, ¿no? De matar a los judíos y lo logran. Ujú. Entonces, salva al pueblo judío. Incluso es una fiesta que actualmente se celebra en el pueblo judío. Ajá. Este milagro que Dios hizo de que no fueran muertos, es una fiesta que hasta nuestros días se sigue festejando. Entonces vemos como, por un lado, la obediencia de una persona, por otro lado, la fidelidad de otra persona, logran impactar no solamente en esa época, sino generaciones más allá. Algo tan sencillo que podríamos ver que es ser obediente y ser fiel a Dios, cómo logra impactar no solo a sus vidas, sino a la vida de todo un pueblo y a toda su historia. Porque a partir de eso fue como se logró ya después reconstruir el templo y reconstruir las murallas, porque todos esos judíos que estaban ahí en cautiverio ayudaron a a la reconstrucción, pero si los hubieran matado en ese momento no se hubiera dado eso. Entonces, es increíble, a veces no nos damos cuenta, de la magnitud que significa que nosotros seamos obedientes, que nosotros permanezcamos obedientes a Dios, que obedezcamos su palabra y que a pesar de las circunstancias y de todo lo que nos rodea, nosotros permanezcamos fieles. A veces no nos damos cuenta que estamos impactando no solamente a esta generación, sino a la que sigue y la que sigue y la que sigue. Entonces, esa es la enseñanza principal del libro de Esther. Es algo que Dios quiere enseñarnos, que, que no estamos nada más afectando a nuestra vida, sino que nuestra obediencia y nuestra fidelidad va a repercutir en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y en todo nuestro alrededor, incluso puede ser en todo un país. Así que la próxima vez que pensemos en ser obedientes a Dios y ser fieles a Dios, no pensemos que es algo menor, es algo que puede llegar a impactar la vida de muchas otras personas y incluso la historia y nuestras generaciones y nuestros descendientes. ¿Sí? Entonces vamos a leer este último capítulo 10 de Esther. Dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con el que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces vemos aquí ya la conclusión, ¿no? La conclusión de todo esto que estamos platicando.
quedó escrito incluso en la historia del rey Asuero, y llegó a ser el segundo del rey, Mardoqueo, igual que Daniel, igual que José. Entonces, a veces las circunstancias y lo que estamos viviendo parecería que no nos favorecen, pero si somos leales, fieles a Dios, nos mantenemos en santidad, nos mantenemos cumpliendo su palabra, Él nos va a llevar a más y más y más, y vamos a poder tener la capacidad de influir en todos los que nos rodean y más allá. Ujú. Entonces, bueno, pues que Dios les bendiga con esta enseñanza y que sea de provecho para nuestras vidas y que sea una enseñanza que quede en sus corazones. Que Dios les bendiga.